la señal más poderosa con lo máximo en noticias. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña el hermano Juan Berganzo. Saludos a todos los radioescuchas, que el Señor me los pueda bendecir en esta mañana grandemente. Amén. Mis queridos hermanos, en esta mañana vamos con la segunda parte del tema, Otro Jesús. Pero antes de entrar en tema, vamos a pedirle a Juan que nos lleve al trono de la gracia para entonces hacerlo con la autoridad divina. Eterno Padre y buen Dios que mora en el lugar santísimo, cielo, Padre amado, Padre bueno, pedimos de una manera especial que tú bendigas nuestras vidas, Señor. Amén. Que tú nos hagas aptos para estar ante tu presencia, mi Dios, que tú bendiga a cada radioescucha, Señor, amén, que nos sintonizan esta mañana, sí, con este gran programa que vamos a traer, oh Padre, para honra y gloria tuya, Padre amado. Amén. Bendícelos, Señor, y también bendícenos a nosotros, en el nombre y por los méritos de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Mis queridos hermanos, reciban un caluroso saludo de nuestra parte. Me refiero a todos los hermanos que nos están sintonizando, ya sea por las ondas radiales, por internet o por YouTube. Queremos enviarle un saludo muy especial a todos esos hermanos de los diferentes estados de Estados Unidos, América Central, Suramérica y Europa, que nos están escuchando. Amén. Así que, mis queridos hermanos, el tema de hoy, como le estaba diciendo, es la segunda parte de Otro Jesús, y los versículos de introducción en esta mañana los encontramos en la primera carta a los Corintios y en la segunda carta a los Corintios. En Primera de Corintios 15:45, donde dice la santa palabra de Dios, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Y en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén. Mis hermanos, en el programa pasado presentamos cómo las palabras de Pablo acerca de cómo sería aceptado otro Jesús, diferente al Jesús que Pablo había predicado, hallaron un cumplimiento en los postreros días. Vimos cómo esto sucedió tanto en las diferentes religiones del mundo como aún en el corazón del supuesto cristianismo mismo. Repasamos cómo esto se hizo posible una vez el cristianismo aceptó la doctrina católica de la Trinidad, donde el postulado presenta que son tres seres coeternos y coiguales, donde ninguno tiene principio ni fin y por lo tanto no podía existir un hijo literal de Dios. En el programa de hoy seguiremos nuestro análisis en este sentido para demostrar que a la misma vez esto crea el terreno perfecto para recibir otro espíritu y también otro evangelio, del cual Pablo nos advirtió. Así que nuevamente le pedimos que mantenga la sintonía y que sea el Espíritu de Cristo que nos dirija en este poderoso estudio. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora finalizando el programa pasado, mostramos cómo los pioneros adventistas
predicaban y enseñaban acerca del mismo Jesús que predicó Pablo, siendo este un hijo literal de Dios, con un principio en los días de la eternidad pasada. Hoy queremos comenzar mostrando cómo los adventistas en plena apostasía omega se han distanciado de la fe una vez dada a los santos y de la fe de nuestros pioneros adventistas. Pero, por favor, no me crean a mí. Tómenlo directo de sus propios labios. En los 28 fundamentos de la corporación adventista dice: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Como usted ahí puede ver, mi querido hermano, son buenos discípulos de Atanasio, pero no del apóstol Pablo. El Dios que ellos adoran es un Dios, una sustancia compuesta de 3 personas coeternas. Ninguno es antes que el otro. Por lo tanto, según ellos, Jaime White y los pioneros estaban errados cuando dijeron que el Padre fue primero y cuando dijeron que Jesús tuvo un principio. Pero como acaban de escuchar por su propio testimonio, el Jesús que ellos presentan no es un hijo literal de Dios. Según ellos, Elena White también estaba equivocada cuando dijo que Dios es el Padre de Cristo y Cristo es el Hijo de Dios. Lo que aquí podemos ver, mis queridos hermanos, es que por más que le tiren al papado, en esto ellos creen igual y están dispuestos a dirigir su propia inquisición. Qué fuerte. Escuchen esta siguiente declaración. El Dios a quien adoramos es una unidad de 3 divinas personas. La primera declaración que escucharon fue tomada de los 28 fundamentos de la marca registrada, pero esta que acabo de leer es de Juan Pablo II. Noten que es exactamente lo mismo, mis hermanos. Ahora noten la siguiente declaración del Instituto Bíblico de la Investigación de la Corporación Omega. No creemos en 3 dioses, sino en un Dios en 3 personas. Estas 3 personalidades participan en una sustancia. En la divinidad unida hay 3 personas coeternas y coiguales, que aunque indivisos, son un solo Dios. Esta cita fue traducida del artículo en inglés de la revista Reflexiones, página 9, del mes de julio del 2008. Como ven, es exactamente lo mismo que fue presentado en el credo Atanasio. Es una Trinidad. Según ellos, es un solo Dios. Lo cree la Iglesia Católica y un 90% de las iglesias cristianas. Ese postulado niega que Cristo es el Hijo de Dios literal. Esa negación está presente en la palabra coeterno. Ninguno existió antes que el otro, por lo tanto, Jesús no es el Hijo de Dios. Puede protagonizar ese papel, puede tener el título de hijo, pero no es el Hijo literal de Dios según ellos. Satanás, el Señor lo reprenda, odia esa filiación. Si notan, la pregunta que él le hizo a Jesús en el desierto fue la siguiente. Él dijo, si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, compruébalo. Por eso es que había sido echado del cielo. Pero noten lo que dice un pastor adventista de Australia, que está supuesto a ser una autoridad en la conferencia de Sydney, Australia. No tenemos otra alternativa. Miren cómo él lo presenta. Él dice que no tienen otra alternativa, sino que pensar que Jesús no pudo haber sido el Hijo literal de Dios. No puede ser su propio Hijo. Él simplemente aceptó ese papel para el plan de redención. Qué disparate, Jeffrey. Eso es lo que dice ese pastor. Lamentablemente, él no tiene otra alternativa, porque ha optado por ver las cosas a través de los espejuelos de Roma.
No le basta el testimonio de Pablo, ni el testimonio escritural, ni el mismo testimonio del Padre y del Hijo. Les compartimos eso para mostrarle que no estamos inventando las cosas. Eso es lo que dicen los adventistas trinitarios. Imagínense eso, mis queridos hermanos. Un supuesto ministro de la iglesia, un supuesto ministro del evangelio, uno que dice ser ministro de la iglesia, de la cual Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, en el hecho que tú, Pedro, confesaste. ¿Y qué era lo que había confesado Pedro? Pedro había respondido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Pueden creer eso, mis queridos hermanos? Y hoy día se levanta un ministro de esta iglesia en plena apostasía omega y se atreve a decir que Jesús no es el Hijo de Dios. Imagínense que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces ellos dicen contrario a lo que dice la palabra de Dios. Pues no se sorprenda, porque sí están corriendo con la doctrina fundamental de Roma, la cual recibió su gran autoridad del mismo diablo. No pueden decir lo contrario, porque esa es la negación que implica esta falsa doctrina. Por lo tanto, también lo repite el teologuito puertorriqueño Ángel Manuel Rodríguez, uno de los supuestos grandes teólogos de la Corporación Omega. En otra carta dijo con gran osadía, voy a reiterar la enseñanza de las Escrituras. Jesús es Jehová, por lo tanto no puede ser el Hijo literal de Dios. ¡Qué vil mentiroso! Con su declaración hace de Cristo un mentiroso. Pues Juan 10:36, Cristo mismo testifica, yo soy el Hijo de Dios. O sea que hace mentiroso al Padre y también al Hijo. Y este disque pastor dice que Jesús no puede ser el Hijo literal de Dios. Pero, ¿es este el Jesús que predicó Pablo, del cual enseñó Juan o Mateo? Claro que no. Este es del que nos advirtió Pablo, el otro Jesús. Nosotros elegimos seguir al Cristo que presentó Juan, amén, del cual predicó Pablo. Amén. Les toca a ustedes, mis hermanos, elegir ahora. ¿A cuál Jesús seguirán? ¿Al otro Jesús del que nos advirtió Pablo, el de la fabricación romana, o Jesús que libertó a Saulo de Tarso, del cual Pablo predicó? Amén. La Corporación Adventista actual y todas las denominaciones allá afuera, católicos y protestantes, rechazan que Jesús es el Hijo de Dios literal. Ellos tienen otro Jesús, del cual Pablo no predicó. Noten lo que otro ministro, llamado en este caso Robert Sessler, escribió en su libro La Deidad. Ahí él dice lo siguiente: con los textos mencionados anteriormente, es claro que Jesús no nació literalmente de la persona del Padre, como enseñan los espiritistas, sino que vino a ser el Hijo literal de Dios en el nacimiento humano. Escuchen y recuerden lo que él está diciendo. Él está diciendo que Jesús es un Hijo literal de Dios porque nació de María. Eso es lo que él está diciendo. Continuando así por la eternidad. Sigue la cita. A través del plan de la redención, Dios literalmente pasó a ser el Padre de Cristo cuando Miguel pasó a ser Jesús en la humanidad. Entonces Miguel pasó a ser el unigénito, el engendrado Hijo de Dios, cuando pasó a ser Cristo en la humanidad. Ahí terminó la cita, mis queridos hermanos. Cuando Dios dijo en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces Dios en sí no tenía un hijo para dar. Cuando la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, no se está refiriendo entonces a un hijo literal. Entonces eso no se puede creer literalmente, porque Dios no tenía un verdadero hijo para dar. Pero lo que sí podemos claramente ver
es que están enseñando el concepto católico romano nato. Eso es lo que enseñan los católicos, ¿sí? Que Cristo es hijo porque nació de María. Vino a ser hijo de Dios cuando nació de la Virgen, no antes. Eso es lo que dicen ellos. El único problema con eso es que no es bíblico. Absolutamente. En el cielo Jesús ya era hijo de Dios. Cuando nació de María, llegó a ser el hijo del hombre. Cuando Dios envió a su hijo, ya era hijo. Amén. Pero ellos no quieren que mires lo que está escrito. Según ellos, tenemos que interpretarlo como lo enseña la sabiduría de los hombres hoy, que es a saber, con el auspicio romano. Porque como Jesús es Jehová, no puede ser el hijo de Jehová. Eso es lo que enseñan ellos. Pero la Biblia enseña que todo lo que es del Padre lo recibió el Hijo al ser engendrado del Padre, Amén. Incluyendo su santo nombre. Amén. De la misma manera que nuestros hijos llevan nuestro apellido, de esa misma forma. Así es que Jesús lleva el nombre del Padre. Amén. Como pueden ver, Satanás ha tenido éxito en introducir a otro Jesús del cual Pablo advirtió hace 2000 años atrás. Pero la pregunta de prueba es esta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Cristo les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta original fue, ¿quién era el Hijo del Hombre? ¿Lo ven? El Hijo del Hombre, el cual nació de María, y Pedro le respondió bajo la inspiración del Padre, que el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, era nada más y nada menos que el Hijo del Dios viviente. El que nació de María ya era Hijo de Dios. Amén. Era el Hijo de Dios y pasó a ser el Hijo del Hombre. Eso es claro. Pues había sido engendrado antes en los días de la eternidad. Y esa misma pregunta la tenemos que contestar nosotros hoy día, mis hermanos. ¿Es o no es Jesús el Hijo de Dios realmente? ¿Estaba mintiendo el Padre en las ocasiones que él testificó? Este es mi Hijo amado. La Biblia registra que Dios no es hombre para que mienta, aunque hoy muchos de sus profesos seguidores lo estén haciendo un mentiroso. Lamentablemente. Mis queridos hermanos, yo no sé de ustedes, pero para mí, Él es el Hijo de Dios, verdaderamente, literalmente, antes de que fuera humanado. Y ese es el Jesús que predicó Pablo. Y sigue diciendo Pablo, si recibís a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, ¿cuál fue el espíritu que ellos recibieron? Porque si saben cuál fue el espíritu que recibieron los corintios, entonces sabrán cuál es ese otro espíritu del que nos advierte Pablo. Veamos nuevamente lo que Pablo revela en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y dice allí, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Los corintios creyeron que el espíritu que recibieron fue el Espíritu de Dios, no un tercer ser desconocido. ¿Y quién es este Espíritu de Dios? Pues Pablo mismo nos dice en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y recuerden, mis queridos hermanos, Dios es Espíritu. En este texto se nos dice que la misma relación que hay entre yo y mi espíritu es la misma que tiene Dios y su Espíritu. Nadie sabe las cosas de mi corazón excepto mi espíritu. Y de igual manera, nadie sabe las cosas de Dios excepto el Espíritu de Dios. Tu espíritu no es una persona diferente. Tu espíritu es quien tú eres.
es tu componente espiritual, es quien tú eres por dentro. Por lo tanto, el Espíritu de Dios es Él mismo, no otro ser llamado Dios Espíritu Santo. Este texto marca un detalle muy importante. Nadie sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu del hombre está en él. En cambio, no dice lo mismo del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu del hombre está confinado a él, pero no es así con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede estar en todas partes a la misma vez, por medio de su omnipresencia, Amén. Es decir, su Espíritu, Amén. a través de su Espíritu. Él mismo está con nosotros, no otro ser. Él puede estar en el cielo físicamente y por su Espíritu Él está con nosotros. Amén. Si buscan en la Biblia el término Espíritu, van a encontrar que es vida. Veamos lo que dice Lucas en el capítulo 8 y en el versículo 55, cuando Jesús resucitó a la hija del principal de la sinagoga. Y dicen las Escrituras: entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diese de comer. ¿Qué fue lo que volvió? La vida le volvió. Amén. Recuerden este detallito de que ella estaba muerta. Por lo tanto, el espíritu es vida. Esto era lo que Cristo había dicho en Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este entendimiento forma la justificación por la fe. No puedes tener la justificación por la fe si no entiendes esto, mi hermano. Es importante entender que el espíritu que los corintios recibieron no es otra cosa que la vida de Dios. No fue otro ser o persona llamado Dios Espíritu. Pero, ¿qué más les dijo Pablo? Pues en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, Pablo presenta otra preciosa verdad que lamentablemente hoy día los trinitarios, los que profesan ser seguidores de Cristo, no quieren aceptar. Ahí dice claramente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Gloria y honra a su santo nombre. Amén. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Pues en 1 de Corintios capítulo 8, versículo 6, donde dice que hay ¿cuántos dioses? Un solo Dios, quien es el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y donde dice que hay un solo Señor. ¿Quién es ese Señor? Nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ahora noten, Pablo dijo que había un solo Señor, Jesucristo. Y ese mismo Pablo les escribió a los mismos corintios y les dijo que el Señor es el Espíritu. Analicen bien. Y ese mismo Pablo le escribió a los mismos corintios y le dijo que el Señor es el Espíritu, que el Espíritu Santo es Jesucristo mismo. Los trinitarios lo expulsarían de sus templos hoy porque el apóstol Pablo no se sujetaría a sus postulados. Eso es si volviera a la vida hoy. Ellos tratarían de educarlo a él porque ellos promueven otro espíritu del que recibieron los corintios. Ellos promueven el espíritu del cual nos advirtió Pablo, el que fabricó Roma. Ahora mismo alguien se puede estar preguntando: ¿tú me estás diciendo que Jesús se convirtió en espíritu? ¿Dónde está eso en las Escrituras? Pues vamos a 1 de Corintios capítulo 15 y el versículo 45, donde Pablo dice: no yo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Aquí nuevamente Pablo te está diciendo claramente que Cristo Jesús, quien es el postrer Adán,
es el espíritu vivificante, para que no te vendan el otro espíritu que conduce a la muerte. Por lo tanto, mis hermanos, Pablo enseñó a los corintios y a nosotros que hemos llegado a los postreros días que hay un solo Señor y que ese Señor es Jesucristo. Y nos dice que ese Señor, quien es Cristo, también es el Espíritu. Amén. Como dicen en mi barrio, más claro no canta el gallo. Y en este caso, mi gallito es el apóstol Pablo. Por lo tanto, nosotros seguiremos creyendo lo que Pablo enseñó bajo inspiración divina. Porque se cae de la mata que si iban a enseñar de otro Jesús, también enseñarían de otro espíritu y por lo tanto de otro evangelio distinto y diferente del que presentó Pablo a los corintios, advirtiéndonos de antemano para que no cayéramos en el engaño. En esta mañana ha sido advertido por el cielo, elige la vida y el bien. Amén. Pero si todavía no entiendes cómo es que esto armoniza con todo lo que ya hemos leído, de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque alguien podría decir, espera un momento, en algunos lugares dice que es el Espíritu de Dios y ahora nos dice que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús. ¿Es uno o es el otro? ¿Cuál es cuál? Pues para que no se enreden, mis queridos hermanos, es fácil de entenderlo si lo miramos de la siguiente manera. Como lo presenta Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo. ¿Lo vieron? Ahí está bien clarito. Dios el Padre estaba en Cristo. Y esto por medio de su Espíritu. No por medio de un tercer ser desconocido, sino el Padre mismo. Por lo tanto, cuando recibes al Espíritu, lo recibes a ambos. Y es por eso que a veces se refiere al Espíritu como al Espíritu del Padre y en otras ocasiones como al Espíritu de Cristo. Pablo dice en Efesios 4, versículo 4, que solo hay un Espíritu. ¿Por qué Pablo diría semejante cosa? Pues obviamente, porque eso fue lo que Cristo enseñó en Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará. Escuchen, mis hermanos, y vendremos a él y haremos con él morada. Juan, pregunta, ¿qué quiere decir vendremos a él? Ambos. Está hablando del Padre ahí. Cristo está hablando del Padre. Si él dice vendremos, ¿de cuánto se está refiriendo? Del Padre y del Hijo. Solo de dos. Un solo espíritu, el espíritu de ambos, que es el mismo. Eso porque es el claro. espíritu, Jeffrey, procede del Padre, dado al Hijo y por ende pasa a nosotros. Amén. Así que Dios estaba en Cristo cuando caminaba aquí en la tierra y cuando recibimos la vida de Cristo, recibimos la del Padre también. Amén. De acuerdo a Pablo, el espíritu que recibieron fue el de Cristo y por lo tanto su vida. Y cuando recibes el espíritu, lo recibe a ambos, mis hermanos. No tres, dice ambos, dos. Lo mismo que dice en Zacarías capítulo 6, versículos 2 y 13. Pero en un solo espíritu. Noten lo que Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 13 y el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, no otro. Amén. Jesús mismo. Amén. A menos que estéis reprobados. Mis queridos hermanos, ese es el verdadero evangelio. Como han podido evidenciar, nos han vendido una barata imitación, otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. El Espíritu de Cristo te habla al corazón en esta mañana. Amén. Él te invita a que aceptes al verdadero Jesús, no al fabricado por Roma. Acéptalo y Él te libertará. Amén. Mis queridos hermanos, no tenemos tiempo para más. Así que sintonícenos el próximo domingo en el próximo programa. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Juan Berganzo. Que Dios les bendiga. amén. Que el Señor les bendiga hasta el próximo programa.
Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.